Bueno, hoy vamos a ver el último tema, vamos a empezar a ver el último tema de la materia, que trata sobre reacciones de óxido-reducción. Este es el último gran grupo de reacciones químicas que nos falta ver y le vamos a dedicar 3 clases viendo los fundamentos teóricos y alguna aplicación que lamentablemente este año por ahí no podemos ver en el laboratorio. Lo primero que tenemos que ver es repasar el concepto de número de oxidación, que en algún momento ya lo hemos visto en la materia, pero bueno, ahora va a ser de importancia fundamental. Vamos a definir los conceptos de reducción y oxidación y vamos a hacer algo que hasta ahora no hicimos mucho en la materia, que es dedicarle tiempo a la igualación de los procesos, porque las reacciones redox no siempre se igualan de una manera trivial o de una manera obvia. Entonces hay que tener, antes de empezar a trabajar, un método sistemático que funcione siempre para igualar las reacciones redox. Y después vamos a definir algunos conceptos vinculados con este tema. Para empezar, bueno, repasamos qué era el número de oxidación. ¿Sí? El número de oxidación es un número que nos indica cuántos electrones gana o pierde un elemento cuando forma un compuesto químico. ¿Sí? Si el elemento pierde electrones, adquiere un número de oxidación positivo. Ese número indica cuántos electrones está perdiendo. Y si el elemento gana electrones al formar el compuesto químico, el número de oxidación es negativo y el número nos dice cuántos electrones ganó. ¿Sí? Los números de oxidación se le asignan a los elementos siguiendo un conjunto de reglas ordenadas jerárquicamente. ¿Sí? La primera de ellas es que la suma de los números de oxidación multiplicados por el número de átomos para cada elemento tiene que ser igual a la carga total de la especie. ¿Sí? El número de oxidación del cromo multiplicado por 2 más el número de oxidación del oxígeno multiplicado por 7 tiene que ser igual a menos 2. O sea, la carga de la especie es una especie de suma compuesta de los números de oxidación de cada uno de los elementos. Los elementos no combinados siempre tienen número de oxidación 0 porque precisamente no se combinaron con nadie. Los metales siempre tienen número de oxidación positivo. Los elementos del grupo 1 presentan siempre el estado de oxidación más 1 y los del grupo 2 el estado de oxidación más 2. O sea, el sodio, el potasio, el litio siempre van a actuar con número de oxidación más 1, el magnesio, el calcio y el bario siempre van a actuar con número de oxidación más 2. El hidrógeno y el oxígeno presentan usualmente, casi siempre, los estados de oxidación más 1 y menos 2 respectivamente. Hay excepciones, por eso esta regla figura última en las prioridades, porque es la más probable que eventualmente presente una excepción. Bueno, esto ya lo vimos en días anteriores, así que les dejo para ustedes el repaso. Acá hay algunos ejemplos de cómo asignar el número de oxidación a cada elemento en un compuesto dado. Es bastante sencillo, así que directamente vamos a pasar al tema de reducción y oxidación. Una reacción redox es una reacción en la cual un elemento, dos elementos, cambian el número de oxidación. O sea, tienen un determinado número de oxidación en los reactivos y uno distinto en los productos. Eso se da siempre de a pares. O sea, va a haber siempre dos elementos que cumplan esta condición, que cambien su número de oxidación. Uno lo va a aumentar, el otro lo va a disminuir. El elemento que disminuye el número de oxidación, decimos que se reduce. El que aumenta el número de oxidación, decimos que se oxida. Siempre en una reacción de este tipo tiene que haber el que lo aumente y el que lo disminuye. O sea, siempre tiene que haber uno reduciéndose y otro oxidándose. De ahí viene el nombre de este tipo de reacciones. Una reacción redox es una reacción donde hay un proceso de reducción y un proceso de oxidación asociados. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos una reacción muy simple
en la cual el cobre más 2 reacciona con zinc metálico. Este zinc metálico no está combinado con nada, entonces su número de oxidación es 0. Lo mismo le pasa a este cobre. El cobre metálico no está combinado con nada, su estado de oxidación es más 0. El cobre pasa de más 2 a 0, se está reduciendo. El zinc pasa de 0 a más 2, se está oxidando. Este es el ejemplo más sencillo, más básico, casi trivial de una reacción redox. La característica fundamental es que haya dos elementos que estén cambiando su número de oxidación. Generalmente nosotros trabajamos con reacciones en solución, los elementos están en solución. No siempre es así, o sea, los procesos de redox ocurren en todos los campos de la química, es una de las reacciones químicas más difundidas, casi todas las reacciones químicas terminan siendo de alguna manera reacciones redox, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de corrosión, en el que el hierro metálico reacciona con el oxígeno del aire para formar el óxido de hierro, es un proceso redox, porque el hierro se está oxidando, el oxígeno se está reduciendo. O sea, no necesariamente hay que tener procesos en disolución. Los procesos de combustión, en el cual, por ejemplo, el gas del mechero se quema con oxígeno, es un proceso redox en fase gaseosa. ¿Sí? Los procesos redox ocurren en todos lados y con todos los condimentos que a uno se le ocurra. Nosotros nos vamos a concentrar más bien en procesos en solución. Las características que tienen las reacciones redox entre sí es que suelen ser bastante complejas y uno generalmente no las puede balancear a ojo. Uno está acostumbrado a mirar más o menos la reacción química y balancear a ojo poniendo un par de numeritos de cada lado. La mayoría de las reacciones admiten una igualación de este tipo. Las redox no, porque son muy complejas, involucran muchos reactivos en cantidades no habituales, o sea, aparecen números raros, entonces no se pueden balancear a ojo. Uno tiene que tener siempre un esquema para seguir en el caso de que necesite balancear la ecuación. Por ejemplo, veamos un caso que se ve mucho en el laboratorio. Esta es la reacción entre un ion llamado permanganato. El permanganato es un reactivo muy importante de laboratorio. Si pudiéramos tener laboratorios, lo veríamos. Reacciona con el agua oxigenada. ¿Sí? Eso da lugar a la aparición de manganeso más 2 y de oxígeno gaseoso. Esta es una reacción muy, muy vista en química analítica que tiene muchas aplicaciones para la determinación de sustancias. ¿Sí? Este es el proceso básico que uno ve. O sea, uno ve que mezcla esto con esto y le aparecen estas dos cosas. Fíjense que la reacción no está ni cerca de estar igualada. Faltan un montón de cosas. Pero este es el proceso básico, este es el proceso esquemático y es el proceso con el cual uno parte para hacer una igualación. O sea, uno lo que conoce es esta especie de esqueleto de la reacción. Ahora uno lo tiene que completar. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene que igualar una reacción redox es darse cuenta quién se está reduciendo y quién se está oxidando. Para esto, si uno no tiene ni idea, lo que tiene que hacer es asignar los números de oxidación a todos los elementos de la reacción. Uno por ahí tiene cierta pista, se da cuenta, este se debe estar reduciendo, este se debe estar oxidando, y bueno, entonces lo único que hace es verificar esa sospecha. Por ejemplo, en este caso, yo veo que el oxígeno es más fácil. El oxígeno acá está solo, tiene el estado de oxidación 0, acá está dentro de un compuesto, tiene otro estado de oxidación. Entonces, al oxígeno le está pasando algo. Acá el manganeso está en dos estados muy diferentes, acá está con estado de oxidación más 2, acá habría que calcularlo, pero seguramente no va a estar con más 2. Entonces yo en esta reacción ya me doy cuenta quiénes son los que van a estar involucrados en el cambio en los números de oxidación. Y bueno, me atengo a esa sospecha. En el permanganato, el estado de oxidación es, para el oxígeno es menos 2. Como hay 4, 4 por menos 2, menos 8, y todo me tiene que dar, sumado al estado de oxidación del manganeso, que es lo que quiero calcular, me tiene que dar menos 1.
para que me dé -1, -8 para que me dé -1, tiene que ser el estado de oxidación del manganeso +7. Entonces, el manganeso es uno de los elementos. El manganeso pasa de +7 a +2 en la reacción. Está con +7 en esta especie y está con +2 acá. Entonces se está reduciendo. Ya identifiqué a uno de los activos en la reacción redox, el que se reduce. El que se oxida tiene que ser el oxígeno. El oxígeno acá está actuando en el agua oxigenada con -1. Esta es una de las excepciones para el oxígeno, ¿sí? El oxígeno generalmente actúa con -2. Bueno, en el agua oxigenada y los peróxidos actúa con -1. Está actuando con -1 y acá actúa con 0. Entonces se está oxidando, porque pasa de -1 a 0. Aumenta el número de oxidación, se oxida. Ya identifiqué esos dos. Paso 1 completo. Escribo esas dos reacciones por separado. O sea, la semireacción de reducción es la del permanganato, que pasa a manganeso +2. Y la de oxidación es la del agua oxigenada, que pasa a oxígeno. Ahora, para seguir adelante, para completar el paso, tengo que especificar, generalmente el ejercicio me lo dice, si yo estoy trabajando en medio ácido o en medio alcalino. O sea, si puedo usar protones para completar la reacción o no. Si puedo usar protones significa que estoy en un medio ácido. Si no los puedo usar, estoy en un medio alcalino. Y voy a tener que usar oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahora hay que definir si estoy en un medio ácido o en un medio alcalino. Hay que ver simplemente el ejercicio que me dice. Si estoy en un medio ácido, que es lo que vamos a trabajar en esta parte de la clase, en un medio ácido es más sencilla el proceso de igualación y es el método preferido. Pero si uno no está en un medio ácido, no lo va a poder hacer de esta manera. Estamos en medio ácido, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es igualar las dos semireacciones anteriores siguiendo las siguientes pautas. Tenemos que igualar primero el elemento que está variando el número de oxidación, ¿sí? Entonces digo, acá el que está cambiando el número de oxidación es el manganeso, ¿sí? Manganeso tengo uno acá y uno acá, está igualado, no tengo que hacer nada. En la otra, tengo que igualar el oxígeno, hay dos acá y hay dos acá. Ya vienen igualadas, no tengo que hacer nada. Segundo paso, igualar los oxígenos con agua. Entonces digo, bueno, acá yo tengo 4 oxígenos y acá no tengo ninguno. Entonces tengo que poner la misma cantidad de oxígenos de los dos lados. De este lado tengo 4 y de este lado voy a tener que agregar moléculas de agua de modo de igualar los oxígenos. O sea, en medio ácido hago la igualación de oxígenos con agua. Entonces tengo que agregar 2 de agua. ¿Sí? Eso es lo que voy a ir teniendo acá. Perdón, 4 de agua, pues son 4 oxígenos, perdón, 4 de agua. Entonces agrego 4 de agua. Después, ¿qué hago? Una vez que tengo igualado el agua, al agregarle agua a las semireacciones, agregué también hidrógenos. Ahora tengo que igualar los hidrógenos. Los hidrógenos, como estoy en medio ácido, los igualo con protones, sin problemas. Entonces, al haber agregado las 4 de agua, yo agregué 8 hidrógenos. Bueno, los igualo en forma de protón. De esa manera voy a igualar la reacción en lo que hace a los átomos. Voy a tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Ahora me falta igualar la carga. La carga siempre se iguala con electrones. De este lado tengo 8 positivas y una negativa, son 7 positivas. De este lado tengo 2 positivas. Para igualar tengo que agregar 5 negativas de este lado. En el proceso de reducción siempre los electrones aparecen del lado de los reactivos. ¿Sí? Entonces ahora si cuento cargas voy a tener 8 positivas menos 5 negativas menos 1 negativa son 2 positivas. 8 menos 6, 2. Acá tengo 2 positivas. Entonces igualé los átomos, igualé la masa y también igualé la carga. Para la oxidación hago lo mismo, ¿sí? Entonces digo, tengo que igualar oxígenos con agua, pero los oxígenos estaban igualados originalmente, entonces el paso del agua no lo tengo que hacer. Tengo 2 hidrógenos,
Esos dos hidrógenos los igualo con dos protones. Me quedan dos protones que hacen que este lado de la ecuación tenga carga más 2. Tengo que agregar dos electrones para compensar la carga, porque este lado no tengo nada de carga. Entonces de esta manera tengo dos positivas con dos negativas, me hace carga 0 y estamos igualados en masa y en carga. En la oxidación, los electrones siempre aparecen del lado de los productos. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente ya la igualación ya está hecha. Lo que tengo que hacer ahora es sacarme de encima los electrones. Los electrones eran necesarios para balancear la carga, pero no aparecen en la reacción final. Entonces hay que sacárselos de encima. La forma para sacárselos de encima es multiplicar a cada semirreacción por el número de electrones de la otra, cruzados. Si esta reacción intercambia 5 electrones, a la otra la multiplico por 5. Esta intercambia 2, a la otra la multiplico por 2. El hecho, la razón de hacer esto, es simplemente cuando yo multiplique toda la ecuación por 2, me van a quedar 10 electrones. Cuando multiplique esta ecuación por 5, me van a quedar también 10 electrones. Como están de lados opuestos de la ecuación química, se simplifican y desaparecen. Entonces me queda una ecuación química balanceada. Va a estar balanceada la ecuación, porque si la ecuación original, antes de hacer la multiplicación, estaba balanceada y multiplico todo por un mismo número, la ecuación sigue estando balanceada. Entonces, no voy a romper la igualación que hice al hacer esto. Voy a seguir teniendo todo igualado. Entonces multiplico a esta todo por 2, a esta todo por 5 y sumo. Pues simplemente sumo. Si uno trabajó bien y no se mandó ninguna macana, acá tienen que aparecer 10 electrones de este lado y 10 electrones del otro. Esto, por supuesto, se simplifica. ¿Sí? Yo acá los conservé hasta el final, ¿sí? Pero bueno, se podría simplificar acá. Yo lo conservé todo hasta el final para después hacer una única simplificación al final. Lo que hice fue simplemente multiplicar a toda esta ecuación por 2, o sea, me quedaría 2 de permanganato, 16 protones, 10 electrones, 2 de manganeso más 2 y 8 de agua. Y a esta toda por 5. 5 de agua oxigenada, 5 de oxígeno, 10 protones, 10 electrones. Eso es lo que está acá. Después simplifico todo lo que puedo. Los electrones, es lo obvio, pero también, por ejemplo, puedo simplificar protones, porque acá tengo 16 y acá tengo 10. Si simplifico, me quedan 6 de este lado. ¿Hay otra cosa que se repita? No. Entonces ya no puedo simplificar más nada. Voy a la siguiente, acá está la simplificación explícita hecha, y lo que me queda es la ecuación igualada. ¿Sí? Esta es la ecuación igualada de la reacción entre el agua oxigenada y el ion permanganato. Fíjense que aparecieron cosas nuevas para completar la reacción que no estaban en la esquemática inicial que teníamos. Apareció el agua y los protones. Y eso es típico de las reacciones redox, porque no solamente me la igualan la ecuación, sino que me la completan. Uno puede chequear ahora que esta ecuación está en efecto igualada. Por ejemplo, puede tomar los oxígenos. Oxígenos tengo 4 por 2, 8, y tengo 5 por 2, 10. En total 18 oxígenos. Del otro lado tengo que tener lo mismo. O 5, más fácil así. 5 por 2, 10, más 8, 18. Y nunca tienen que quedar electrones sueltos. Si me quedan electrones sueltos, cometí algún error anteriormente y tengo que revisar lo que hice hasta ese momento. Bueno, acá vamos a hacer una pausa, seguimos en el próximo video con la igualación cuando uno tiene un medio alcalino, no un medio ácido.